visita el día de hoy. Digo, para situarlo. Ya hablábamos de las escuelas de Darac. Menos mal que no entraste justo ahí, porque vos que sos apasionada por tu Darac. Nada, yo les decía simplemente que esta cuestión de visitar las escuelas, que vos me has llevado, me has paseado por las 4 escuelas, ¿no? Gracias a eso yo las he conocido, y en cada escuela nos deteníamos a mirar su historicidad, su carácter centenario, su momento fundacional del ferrocarril, ¿no? Cómo están cargadas de historia, que toda esa historia tiene que ver con la planificación y que tiene que ver con el encuadre de los niños que aprenden, ¿no? Entonces, qué importante. Y yo Y diría bueno, un poco, 5 escuelas contando la de Villa Salle, por supuesto, ¿no? sí, pero yo Sí, a más Villa de... Salle no fui, por eso no la nombro, porque estoy en deuda. Ya vamos a El ir pobre a director de Villa visitarla. Salle a la universidad. La de Villa Salle todavía no he ido a visitar. Por eso, las Ya urbanas vamos las a ir, conozco. ya vamos a ir, ya vamos a ir. Bueno, estimadas alumnas y estimadas compañeras, profesoras, colegas, eh, hoy nos visita en esta clase otra coformadora, para nosotros muy querida, porque ya hace tiempo que la tenemos de alguna manera incorporada a los profesorados y no queremos dejarla ahí, que es nuestra colega Cristina Tatá, nosotros cariñosamente, y como a ella le gusta que la llamen, Evangelista. Tatá se acaba de jubilar, está estrenando jubilación, es una jubilada joven, como maestra rural, como directora de escuela rural, con una larga trayectoria, muy bonita. Quienes han tenido oportunidad de escucharla en algunos talleres que ella nos compartió en las jornadas de educación rural hace un par de años en Justo Darac, en la Escuela 37, y que la han escuchado en otros momentos, en otras intervenciones, sabrán que para nosotros es muy preciado la construcción de conocimiento que Tatá elabora como maestra rural a partir de la cotidianidad del aula de esos contextos de enseñanza. Nosotros con el profe Nico, por otras circunstancias y en otros proyectos, venimos trabajando hace ya más de 5 años con Ruralidad en San Luis, y sabemos, con Educación Rural en San Luis, y sabemos justamente de la gran vacancia que existe en la formación docente acerca de conocer qué es la escuela rural y acerca de trabajar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la ruralidad. La palabra o el concepto plurigrado sigue siendo todavía un concepto absolutamente desconocido y ausente en la formación docente. Hace poquito, hará una semana, Tatá creo, participábamos de la presentación de un libro de estudios de investigación en educación rural en México, y coincidentemente todos nos asombrábamos, ¿no? Los que estábamos allí, había mexicanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, y todos nos asombrábamos de que tenemos una trayectoria común en América Latina en torno a educación rural, y que justamente tenemos grandes desafíos porque todavía en América Latina se sigue educando para la escuela común, en la formación docente. Un continente, y podemos decir un continente que tiene más del 50 al 60% de sus escuelas en la ruralidad. Es decir, esto no es una porción minúscula, con lo cual esto también denota un gran desafío. Por eso, estos profesorados de la UNINE, por suerte, tienen un curso optativo que tiene que ver con las modalidades, que es educación rural. Las chicas de tercer año lo van a tener en el semestre siguiente, pero por eso también nosotros desafiantemente queremos que se hable de ruralidad en gestión del aprendizaje, no solo como una modalidad, sino como parte necesaria de la formación docente inicial. No podemos nosotros ser maestras sin conocer, sin diagnosticar, sin planificar y sin evaluar la educación rural, ya que estaríamos cometiendo un fraude a la formación, porque mañana cualquiera de ustedes van a ser maestra de Villa Salle o de otra escuela rural, y van a estar en la cotidianeidad, o en Río Quinto, van a estar en la cotidianeidad de ese entorno cultural y social, y tienen que estar
lo mejor preparadas para abordar ese lenguaje, esa realidad. Por eso hoy nos visita Tatá y le hemos pedido a ella es la dueña de la clase, yo ahora me callo, le hemos pedido que ella trabaje la secuencia didáctica del plurigrado, porque nada mejor que una persona desde la experiencia y desde la práctica poder mostrar cómo ha construido esa mirada del aula en la educación rural. Así que bueno, Tatá, querida, el aula es tuya, nuestro grupo ansioso te escucha. Bueno, buenos días, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Permítanme empezar esta mañana de compartir experiencias y conocimientos con un repudio, un total repudio a la violencia machista en todas sus formas y consecuencias, porque ayer a la siesta nos enteramos del asesinato de Joana por parte de quien había sido su pareja. La violencia siempre nos atraviesa y es algo en la que la escuela debe comprometerse desde la ESI, romper algunos paradigmas porque hay que ponerse del lado de la vida. Dicho esto, porque realmente me ha dejado muy conmocionada, como todo cuando pasa al lado de uno, casi al lado de uno, ¿no? Me encantó que Marcelo me invitara a dar esta clase y cuando me puse a pensar cómo organizarla o qué compartir con ustedes, preferí hacer hincapié en clases ya dadas, que no sé si salieron de 10. Después les voy a compartir mi registro también y ustedes podrán decir, ¿fue buena la planificación? No, o en qué se equivocaron según lo que ahí consta. Pero justamente porque creo que lo que está planificado, incluso con los trabajos de los chicos, es más fácil compartirlo para que ustedes los vean en vivo y en directo, si se quiere, lo que es una planificación. La planificación desde el vamos, hay muchos docentes que dicen, uy, tengo que planificar. La planificación es lo que alivia el trabajo, porque es el que nos marca el rumbo. Es así, es lo que nos marca el rumbo. Y por ahí lo que agobia es pensarla o percibirla como algo estático, como algo que debe ser así en este tiempo y en esta forma, y que se tiene que cumplir de un principio a un final tal cual como está escrito, sin tener consideración ni tiempo por esas buenas sorpresas o acontecimientos que pasan en la vida áulica, ¿no? Entonces, esa planificación estática, esa prolijita, esa que empieza con una lámina y termina con una ilustración en los cuadernos, esa que los chicos la hicieron o la llevaron a la casa y trajeron el deber hecho, esa que uno cuando la estruja no saca nada, esa es la planificación que agobia. Porque, claro, es como estar corriendo una carrera, una maratón con tiempo siempre. Cuando uno trabaja con niños y más en plurigrado y trabaja con planificaciones, con itinerarios de conocimientos para facilitar la tarea, tiene que ser desde el vamos una situación elástica. Porque si no pasa a ser una experiencia basada en una falta de respeto, del respeto, esto que le ocasiona esta situación a la criatura y que no hay tiempo para ser escuchada o para ser incorporada dentro de lo que es esta licuadora que ponemos sensaciones y experiencias cuando compartimos la vida áulica. Y una de las cosas importantes dentro de la planificación en esto que yo planteo, que tiene que ser elástica, mucho más en plurigrado, por supuesto, es dejarle lugar a lo que aporta el contexto. ¿Por qué digo esto?
Porque uno se imagina que los chicos entran, vieron cómo vienen en la escuela, Maxi, está lindo, un frío, vienen arropados, vienen medio, pero cuando está lindo que vienen a los saltitos, años, los chicos vienen con una vida, vienen con un aprendizaje, vienen con sus ideas previas que son engendradas desde la familia y que les sirven para vivir o sobrevivir o como fuera. Vienen con su contexto, a mí me da la sensación que vienen con el contexto cococho. Y ese contexto cococho no se queda en el patio esperando que los niños salgan, entran a la escuela. Ni siquiera se lo sacan cuando se sacan la campera, porque es el contexto, es el que les ha enseñado y les enseña a resolver el día, digamos. Y esta resolución del día, estas ideas previas, son las que juegan a favor o en contra o empatadas, si se quieren, con la vida escolar. Entonces, en lugar de lo que aportó el contexto, tiene que estar la reflexión nuestra como docente, ¿qué aportó el contexto en esto? Tiene que estar. Miren, un ejemplo muy chiquito les voy a dar. Una vez había planificado yo dar clases sobre el estado del agua, cómo lo encontramos en la naturaleza, que patatín, patatán. Y como no llovía en ese tiempo, teníamos una sequía muy grande, los chicos ya me empezaron a nombrar todos los animales que anuncian sequías largas, pero que también anuncian la lluvia. Y cómo darse cuenta, por las actitudes de los animales, y cómo movía la cola la vaca, si la tormenta que iba a venir se ponía brava o no. Digo, eso que es conocimiento que no falla, es un conocimiento meteorológico que les aseguro que no falla, es único. Y ahí esa planificación de cómo encontrábamos el agua en la naturaleza, hubo un parate y empezamos a hablar de, a ver, ¿cómo es esto de que los animales tienen un mensaje con la meteorología y que uno aprende a descifrarlos, ¿no? E indudablemente ahí la que aprendí fui yo, porque los chicos ya lo sabían, la que no lo sabía era yo. Bueno, volviendo al principio. Lo que les voy a presentar ahora son dos planificaciones. Uno es un itinerario hecho partiendo de lengua. Y les voy a mostrar también y vamos a charlar. Y por favor, si van quedando dudas, interrumpan y pregunten. No esperen al final porque si no, por ahí si uno se ha olvidado ya qué es lo que quería escuchar. Dos itinerarios, entonces. Uno de lengua. ¿Cómo, Marcelo? Nicolás tiene PowerPoint, así que si querés él te lo va pasando, así vos estás más tranquila. Perfecto. Uno de lengua, que fue ya concebido en el escritorio y puesto en la escuela, y otro que es al revés, que fue concebido de la realidad circundante y se nos metió a la escuela. Son dos trayectos diferentes. Uno que responde netamente a la currícula, otro que me despertó la idea o la necesidad de poder ponerlo en la currícula. Entonces vamos a empezar con el que fue parido en el escritorio. Este que fue el de lengua fue un itinerario que tiene como eje 3 cuentos que en la temática son los viajes. Como en ese momento yo tenía 9 alumnos, como lo pueden ver, había uno de nivel inicial, 2 en unidad pedagógica, y cuando lo ponemos así en unidad pedagógica es porque están en esa transición de que no están en un primero maduro, pero están transitando el segundo, y no nos importa eso. O sea, digamos, hay tiempo para que ellos puedan transitar ese tiempo de aprendizaje. 3 chicos en 4º grado y 3 chicos en 6º. Con esta característica y en plurigrado, uno tiene que ser muy cuidadoso en buscar el material que va a compartir, porque tenés el de jardín de infantes, que está tan atento como el de 6º.
Entonces, bueno, fueron 3 cuentos que seleccioné, Un barco muy pirata, que es justamente para chicos muy chicos, de jardín de infantes y de los primeros grados. Juanito Laguna ayuda a su madre, que ya es un cuento que aparte de bellísimo, porque aparte vienen con tangos y un montón de cosas, delata ya una realidad social que los chicos la empiezan a aprender y a distinguir siendo un poco más grandes ya. Y cuando San Pedro viajó en tren, de la Liliana Godó, de una familia que tiene que emigrar en busca de trabajo. O sea, también había en esto un componente social que a mí me gusta trabajar. Porque son esas realidades que están latiendo adentro de los chicos y que cuando uno lo habla desde este lugar de fantasía, salen, siempre salen. Bueno, con esto de que Un barco muy pirata, Juanita Laguna ayuda a su madre y cuando San Pedro viajó en tren, me propuse estos objetivos, que si los pasás, Nico, ahí está. Lo que estábamos esperando, lo que esperaba yo, que los chicos escucharan atentamente los cuentos cuando fueran leídos, y digo escuchar atentamente, no es que estén calladitos, sino que puedan seguirle la temática. El de sexto, que ya está preadolescente, con el barco muy pirata, no sé, ay, un barco muy... No, va a entender, vamos a escucharlo, como el de jardín va a tener que escuchar el de Juanito o el de Nicanor, que es el personaje de cuando San Pedro se fue de viaje. Entonces, escuchar atentamente los cuentos presentados, recuperar la información que brinda cada libro, participar activamente de las conversaciones que se generan previa a la lectura y concluida la misma, narrar secuenciando hechos, eso es fundamental, que puedan distinguir, y esto te da pauta si atendieron o no atendieron los cuentos a medida que uno se los va leyendo, y establecer semejanzas y diferencias dentro del itinerario propuesto y resolver las propuestas que son de trabajo, que son independientes en cada grupo de trabajo. Con 9 chicos que les dije, yo hice 3 grupos de trabajo. No es que uno da clase para jardín, para la unidad pedagógica, para cuarto, para sexto. Se formaron 3 grupos de trabajo según las posibilidades de poder apoyarse para resolver las actividades, ¿no? Nico, esto después queda para que los chicos, el Power, si los alumnos lo solicitan, por favor, se los envía, esto queda como material de ustedes. Sí, Tata, ya lo hemos colocado en el aula de formación, así que ya está disponible. Una de las cosas importantes cuando uno trabaja con estos tipos de itinerarios es que cuando uno lees un cuento a los chicos, tenés que ser creíble. Y para ser creíble leyendo un cuento, tenés que saber de qué se trata el cuento. O sea, practicalo antes, practicalo rapidito, sabes que acá hay una pausa, le pones emoción, le haces el ruido. Yo he contado cuentos de suspenso y les hago tanto suspenso. ¡Ay! Dicen los chicos, ¡ay, señor, me cagué! cuando pasa, ¡ay, señor! ¡Ay, señor, me cagué! Siempre me acuerdo y me da tantísima ternura. Y bueno, y hay que acercarlos ayudando en estas hipótesis que uno plantea, me van a leer esto, ¿de qué se tratará? Porque estas hipótesis o esta curiosidad lo que alimenta es la duda, la crítica a los chicos, la hipótesis, el creer que esto va por este lado, porque eso luego los ayuda a ser picudos, y está muy bueno que uno sea picudo en la vida, ¿no?
Entonces, cuando presenté el barco muy pirata, me había notado yo acá en la planificación mía, dice, presentaré el libro que vamos a leer preguntando el significado de la palabra pirata. ¿Quién es un pirata? ¿Cómo puedo darme cuenta que una persona es pirata? Generalmente en los libros, los dibujitos y las películas, ¿qué tiene el pirata en el ojo? ¿Por qué será así? Hay un animal que nosotros vemos en los dibujitos, en los cuentos, en las películas, que siempre lo acompaña. ¿Cuál es? ¿Qué piensan? ¿Existirán en serio los piratas? ¿Y en qué viajan? ¿Y cómo es la bandera de un barco pirata? ¿Qué tiene la bandera de un barco pirata? ¿Y por qué se utilizará ese símbolo en otras cosas como en los venenos, por ejemplo? Y la bajada de la realidad. ¿Escucharon alguna vez hablar de los piratas del asfalto? ¿Por qué se los nombrará así? Bueno, digamos, estas preguntas que seguramente en el momento han sido más, porque he repreguntado a medida que los chicos van haciendo sus hipótesis, a medida que les va creciendo la duda, a medida que van afirmando o van modificando su concepción, es lo que hacen los chicos estén así a la hora de que venga el cuento. Cuando uno lee cuentos para los chicos más chicos y quiere, por ejemplo, ayudar a que las secuencias sean reconocidas y sus personajes sean reconocidos, habría que hacer un taller de narración, Marcelo, después en algún momento, porque es importantísimo, porque uno les va marcando con el tono de voz la secuencia, les vas marcando con la actitud del cuerpo quién es el bueno y quién es el malo, sin decirlo, pero vas ayudando a esto al transcurrir la lectura, ¿verdad? Bueno, y terminado el cuento, hay una palabra, una frase que dice el barco muy pirata. Estos 3 libros para las alumnas están en todas las bibliotecas porque los mandó cuando vinieron los libros del gobierno de la Cristina, le digo yo, no me acuerdo en este momento el plan, cómo se llamaba, pero son libros hermosísimos y están en las bibliotecas, o sea que lo pueden solicitar y manejarlos ustedes también. Hay una frase que dice, en el cuento del barco muy pirata, que hay 3 razones para vivir. Entonces, con eso nos pusimos a charlar después de leer el cuento. ¿Cuáles serían las 3 razones para vivir? Porque no lo dice el cuento. Entonces, esto da hincapié para que los chicos digan, a ver, ¿cuáles serían las 3 razones para vivir de estos personajes que se suben al barco muy pirata? Luego de eso, ahí sí vienen las 3 formaciones de grupo que ustedes ven en la fotito que hemos puesto ahí, ¿no? Que son las fotos reales, incluso se ven las nenas con el libro Un barco muy pirata ahí en la mesa de trabajo, porque los chicos tienen que manipular el libro. Y en esto el libro tiene el protagonismo y no es lo mismo que la fotocopia. Vos cuando tenés un libro y un cuento, vos le decís, che, ¿y cómo te dije que se llama? Un barco muy pirata. ¿Y dónde dirá un barco muy pirata acá? Y el de jardín, o el que todavía está apropiándose de las primeras formas de las palabras que intenta leer, señala con su dedito, a mí me parece, y ese a mí me parece es precioso, es oro en polvo, porque hacen hipótesis. A mí me parece que acá dice un barco muy pirata. Y yo te conté quién lo escribió. ¿Dónde dirá fulano de tal? Entonces buscan el nombre del autor dentro de la tapa. Y eso es lo que se hace como primera medida con los chicos más chicos, y ustedes los pueden ver en el primer grupo que trabajó Lázaro de nivel inicial con las Melli, 2 hermanitas mellizas,
que estaban transitando su unidad pedagógica, ¿no? Entonces, no solamente, fíjense que puse, les daré el libro para que puedan mirar con detenimiento cada dibujo, sino que les pediré que señalen el nombre del título, el nombre del autor, ¿sí? Y ya con los más grandes, esta primera actividad es distinto. ¿Dónde? A ver, pongamos en una ficha o en el cuaderno, nombre del título, autor, editorial. Es más, ¿cuándo se dejó de imprimir? ¿Dónde te fijas eso? Abran libros, fíjense, muévanlo para arriba o para abajo. ¿Dónde están esos datos? ¿No? Entonces los van ubicando y los van formando. Y bueno, y ustedes pueden ver ahí, si quieren yo les cuento algo, se las voy leyendo, las actividades que planifiqué para esta primera actividad. Se presentaron tarjetas con los nombres de los bichitos nombrados, hormiga colorada, pulga, vaquita San Antonio, cascarudo, bicho colorado, todos esos bichitos eran los que se habían ido subiendo al barco muy pirata, ¿no? Trabajamos con tarjetas y con nombres, donde creen que dice la pulga y el piojo, bueno, y jugar con los nombres, y jugar con los nombres es jugar a esto, a ver, juguemos a los nombres, y si decimos hormiga coloradita, hormiguita coloradita, es una palabra, la estamos nombrando grande o chiquita, no, chiquita, perfecto, hormiga colorada, y si digo hormigota grandotota, entonces empezamos a jugar con esto de las palabras para ayudarlos después también a encontrar las palabras trabajadas dentro de una bolsa llena de los nombres de los protagonistas, ¿no? Si ustedes se fijan, volvemos al principio, un libro que era destinado a niños más chicos, ¿cómo lo trabajo con los más grandes? Y creo que en este primero, que es el libro más chico, ¿cómo se trabaja con los más grandes? Ese es el desafío. Entonces, fíjense, por ejemplo, el tercer grupo, que ya está, que son algunos chicos de cuarto grado y los de sexto, que ya están empoderados de tal manera que pueden reescribir una historia. Entonces, si fueras el piojo, ¿cómo contarías el encuentro con las cucarachas? Ya lo pones en el lugar del protagonista y lo obligas a escribir o lo motivas a escribir sobre algo que está puramente tu interpretación porque el cuento no lo dice, ¿sí? Y si fueras una cucaracha, ¿cómo asustarías a los navegantes? ¿No? Y bueno, y ahí abren la posibilidad del mini cuento que se genera, de estos relatos aparte del relato original que se genera. Los borradores, donde uno después le puede decir, che, fíjate que estás repitiendo esto, ¿qué pasa si a esta palabra la sacamos? ¿Suena igual? ¿Querés incorporarla? ¿Querés buscar una palabra que signifique más o menos lo mismo para ponerla, para cambiarla por un sinónimo? Todo esto que se da dentro de la narración y de la revisión de la propia escritura. Por supuesto, no puede pasar de alto el elemento que se incorpora como nuevo, como una definición, por ejemplo, ¿no? Y en la definición que podía, o el elemento que podía hacer ruido, porque no se interpretara qué es la palabra alcantarilla. Todos sabían lo que es una alcantarilla, porque en el campo no hay alcantarilla. Y en la ciudad muchas veces no se le dice alcantarilla, la alcantarilla como tal, sino que son los canales recubiertos o los badenes, o como se les llame, donde se escurre el agua. Pero no todo el mundo sabía, no todos los chicos sabían lo que significaba alcantarilla. Y al no saber el significado, tampoco resignificaron el final del cuento, que el peligro era caerse por la alcantarilla.
¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta sobre este primer propuesta de trabajo? Tata, yo la verdad que quería consultarte y realmente me pareció fantástico las 3 obras literarias que propones con el hilo conductor que es el viaje, porque son 3 obras maravillosas de 3 autores que hacen de la literatura infantil realmente el romper con el estereotipo de lo pedagógico y moralizante de la literatura. Entonces, la tercera propuesta que le haces al tercer grupo de Liliana Bodoc se rompe también, y eso es importante que siempre en la literatura y en la escuela la propuesta, es llevar temáticas que uno piensa son temáticas que las llevo o no a la escuela para los niños, o sea, ¿qué llevar de literatura al aula? La temática de la tercera obra de Liliana Bodoc es la partida del niño de su pueblo y se va con su madre. Es realmente una prosa poética con mucha nostalgia y qué bueno que se trabaje, porque por más que la están leyendo los niños del tercer grupo, los otros escuchan. Y también vos al seleccionar un hilo conductor de las 3 obras, que es el viaje, también el niño más pequeño, por más que por allí no entienda el dolor de la partida, la nostalgia que se deja, la valija lo que le dice el guarda al niño, que se va a llevar en la valija todos los recuerdos más bellos del lugar donde deja, y después el regreso de él ya como adulto a su lugar. Realmente eso es una temática que es muy importante. Y eso es también en la secuencia didáctica cuando uno piensa la literatura. No pensarla por una propuesta de manual, de una receta, sino también una propuesta de lectura realmente pensada para los niños del presente y también para sus vivencias presentes y futuras. La verdad que me pareció fascinante la selección literaria que hiciste de 3 autores que realmente son como decir, los íconos en la literatura ya pasada del 80 en adelante, y en esta propuesta que llega a las escuelas por el Plan Nacional de Lectura, y que ellos pueden, como vos decís, manipular los libros, leer el paratexto para entrar después el texto. Lo de la narrativa oral me parece fundamental. Ellos tienen literatura, lo importante es que en el plan de estudio tienen 2 asignaturas de literatura, tiene una primera, la literatura para niños, y después la didáctica de la literatura para niños, donde en ambas materias tienen un espacio exclusivamente de la narración oral, porque se los doy yo, porque para mí es importante la oralidad, es importantísima, es muy, muy importante, y más en esta edad, tanto en el nivel inicial como el primer ciclo, la primaria, la oralidad tiene que estar presente. Y el docente, narrador oral, es el que estimula realmente, abre la puerta de la curiosidad hacia el libro. Así que una apreciación personal me pareció muy interesante, y sobre todas las cosas el tercer libro, el de Liliana Bodoc. Cuando vos lo planteaste, yo dije realmente que es maravilloso de llevar a un aula, a un plurigrado, un libro como el de Liliana Bodoc. Es un libro muy... Ya te voy a contar, Roxana, cómo trabajamos con nivel inicial, bueno, con todo el de Liliana Bodoc. Esto viene en la tercera, creo, diapositiva. Pasamos entonces a la próxima, Nico. Bueno, Juanito Laguna ayuda a su madre, es un libro que a mí me encanta. Yo creo que hay realidades sociales que hay que hablarlas con los chicos, que no es lo mismo la pobreza en la ciudad que la pobreza en el campo, nunca fue lo mismo.
que la marginalidad es algo que nos duele, y que siempre, siempre tenemos que pensar soluciones entre todos. O sea, hay una conciencia social que yo nunca la aparté de mi enseñanza, no puedo, considero que tiene que estar, porque la solidaridad se enseña. La escuela debe ser solidaria, la escuela debe enseñar siempre, siempre que de todo es con otros, es con otros. Los más religiosos le dirán los prójimos, qué sé yo, es con otro, es con un compañero al lado, ¿sí? La historia se construye así. Bueno, en este de Juanita Laguna, Ayuda a su madre, es un libro emblemático porque él va imaginando un viaje que en realidad es un carro que maneja con su mamá a buscar cartón y botella para cirugiar, lo que nosotros conocemos, el cirujeo, el cartoneo, como se dice, ¿verdad? Entonces, en cuanto les mostré la tapa, les presenté el libro, les aclaré que esta historia también se trata de un viaje, porque si no pareciera que no lo era, y pregunté, ¿en qué medio de transporte se viajará acá? También pregunté quién tiene carros en su casa, en su campo, y si fuera así, ¿qué es lo que hace? Y preguntaré si alguien sabe o si utilizan el término o escucharon alguna vez hablar de lo que significa tracción a sangre. En esto me enteré que muchos de los chicos tienen conocidos o parientes que viven en Villa Mercedes, que viven en los barrios suburbanos. Digo suburbanos porque no llegan a estar dentro de la urbanidad o no está urbanizado el asentamiento, y muchos de ellos tienen el carro que les ayuda al sustento. La mayoría lo utilizaban como changa, la mayoría tenía o un plan o un trabajito y de paso después el carro donde recorrían los barrios para ver si alguien quería subir basura para tirarlas en basureros clandestinos, lamentablemente, o para llevar arena o por lo que fuera. Por más que hubo una política en un tiempo para la erradicación de los carros se siguen viendo con los caballos en la ciudad haciendo esta changa, o al menos acá con la profe Romero los vemos en el barrio que pasan continuamente ofreciéndose a llevar lo que uno saca a la vereda. Y en el campo hubo solamente una criatura nomás que tenía carro y que lo usaban más para jugar que para una utilidad de movilidad, de medio de transporte o algo por el estilo. Bueno, como ya es una temática que intuía yo, que me iba a costar mantener la atención de los más chicos, puede ser que los más grandes ya estuvieran un poquito más acomodados, pero me faltaba entonces, o la preocupación era, ¿cómo concentro la atención de los más chicos en una temática así? Entonces, por una cuestión de mantener la atención de los chicos más chicos, he colocado acá que comenzaré leyendo la historia y al final leeré el tango para pibes, que es espectacular, que está en el libro, ¿no? Y mientras la historia se desarrollaba y se hincapié en las ilustraciones, donde Juanito es representado como un aventurero, un romano, un rey, un arlequín, un superhéroe. Después de leer este cuento, nos pusimos a hablar de lo que no se ve. O sea, de la basura, del cartón, de lo que no estaba dentro del relato, porque el relato es bien mágico, es la ilusión de un cartonero.
Y después, bueno, nos pusimos directamente a trabajar. Vienen con los más chicos, un cuento que parecía que era difícil, que no ofrecía la aventura de un barquito pirata, de un barquito de papel de pirata, sino que tiene otra temática, cómo se puede trabajar perfectamente, ¿no? Miren, yo puse acá que aparte del reconocimiento del libro, como ya conté que se hace, de dónde dirá Juanito Laguna, dónde eso, les di dibujos que debían ordenar según el personaje que está interpretando Juanito, como está planteado en el cuento, el payaso, el aventurero, el superhéroe. Y después trabajar tarjeta de nombres. A ver, ¿podemos juntar pares? Juan y Juana, Luis y Luisa, Mario y María, Pepe y Pepa. Incluso con estos pares, que son nombres que aparecen en el cuento, hicimos el juego de la memoria. Los dimos vuelta y a ver quién sacaba las tarjetitas y podía juntar más pares que los compañeros. Y después trabajamos, sí, en un collage sobre el barrio, cómo se imaginan ellos, el barrio donde viviría Juanito Laguna. Y para que tuviera más viso de ver de realidad esto, de cómo dibujo esto, le dimos muchas revistas donde ellos buscaban figuras, cortaban y armaban su collage. Eso fue con el primer grupo, nivel inicial y la unidad pedagógica. Vamos al segundo, Nico. Bueno, fíjense acá una cosa fundamental, que era lo que yo les decía recién con la palabra alcantarilla. Siempre hay una palabra o un contexto que ofrece lo desconocido y hay que desmenuzarlo con urgencia porque si no, no toman sentido, ¿no? El tango dice que el pañal fue hecho con media hoja de Clarín. ¿Los chicos saben que Clarín es un diario? ¿O solamente conocen el Diario de la República? O sea, digo, eso, ¿a qué hace referencia la palabra Clarín? Porque media hoja de Clarín, o sea, ¿qué es? Un clarín que lo abren. O sea, entonces nos pusimos a hablar con eso e incluso prendimos, me acuerdo perfectamente, la computadora y les mostré cómo era el Clarín versión digital, que eso se llamaba el Clarín, que era un diario que se vendía en papel, pero que con el tiempo también uno lo podía ver digitalmente. Y lo mismo, ¿cómo te imaginas el barrio de Juanito? ¿Por qué los cuentos que escuchas son de Caperuna, Caperucita Fea y Rea? ¿Cómo se imaginan a Juanito y a su familia? Acá trabajamos con el tango y las rimas, que ya también habíamos trabajado hacía tiempo con poesía y las rimas. Y es muy lindo trabajar con rimas con los chicos, porque después, de la nada, mientras toman la leche, les podés proponer un juego. Che, hagamos un versito chiquito que rime con tal, y hacemos versitos que inmediatamente los escribimos y los pegamos en las paredes. Eso ayuda muchísimo a la lectoescritura. Y acá hubo una actividad conjunta con el tercer grupo, que fue elaborar folletos para la gente que pueda dejar sus cartones y botellas de manera cuidada, de tal manera que ningún cartonero corra peligro. O sea, que el cartonero que también se lleva la botella, pero la botella se rompió, o ese elemento que puede cortar a alguien, empezar a separar la basura, porque indudablemente la basura a alguien le sirve, en esto luego va con un proceso de reciclado, ¿verdad? Como es el cartón y el vidrio. E hicimos unos folletos que luego entregamos al Hospital de Día Braulio Moyano para que estuviera ahí en la sala de espera, y que digo que alguien que fuera a hacer el control de niño sano y estuviera aburrido pudiera agarrar y leer como forma de tomar conciencia, porque en el campo no es el tratamiento que se le da a la basura. Lamentablemente allá o se quema o se entierra. Bueno, y ahora sí vamos a la última parte,
que es cuando San Pedro viaja en tren, esta realidad lastimosa. Esto es una realidad que sí, a diferencia de Juanito, que podía ser ajena a lo cotidiano en una escuela rural, la de que cuando San Pedro viaja en tren es una realidad palpable, porque las escuelas rurales en su generalidad sufren esta migración interna que hacen los trabajadores con los niños. Entonces, siempre empezás con niños nuevos que vos no sabes si van a terminar o no ese año o permanecerán más años porque sus padres son considerados trabajadores golondrinas o los mandan a otras estancias y lo que fuera. O sea, que agarrar los bártulos, como quien dice, e irse a otro lugar, a otro territorio, con otra geografía, por la búsqueda de trabajo, los chicos lo han vivido. Entonces, claro, esto ya tenía otro peso y era un poquito más fácil trabajar con los más chicos, con los de nivel inicial y la unidad pedagógica, ¿no? Entonces, después de leer el libro y mostrar las ilustraciones, de narrarlo, de secuenciarlo, fíjense, yo les había llevado esa palabrita que ustedes ven ahí en cartones para que ellos lo pudieran también anticipar lo que decían y poder completar esas oraciones que yo les leía. Esta es una historia de un nene llamado y había que buscar la palabra Nicanor y su mamá Ofelia. Entonces la poníamos en el lugar, ¿no? Como el pueblo San Pedro, y el día que dejaron el pueblo viajaron en tren. Y el tren para nosotros es un medio de transporte bien cotidiano porque pasa al frente de la escuela 2 veces al día el tren. O sea, los chicos, si bien no es de pasajeros, pero los chicos los conocen. Y ya saben los que viven en Justo Darac que para el Día del Niño ponen un trencito de pasajero que los lleva a los chicos hasta avanzado un poquito más, de ida y vuelta, y nosotros también con los chicos de la escuela nos hemos prendido en viajar en ese trencito, o sea que también viajar en tren saben, aunque sea ese trayecto cortito, saben lo que se siente, lo que es. Y la identificación de paisajes que ve Nicanor cuando se aleja de San Pedro, que es muy similar al paisaje nuestro. O sea que acá este trabajo todavía presentó menos dificultad que el anterior con Juanito Laguna. ¿Pasamos a la otra, Nico? Bueno, para el segundo grupo, esto es para algunos chicos de cuarto, conversar bien de lo que era la temática del cuento, ¿no? Donde había nacido Ofelia y Nicanor, porque se dijo de viaje que llevaría a Nicanor en su mochila. Y trabajar junto con los del tercer grupo en los adjetivos gentilicios. Y vamos a la última. Ahí está, el tercer grupo. Y volvemos a esto de entusiasmar a los chicos en el relato, metete en el relato, fíjate y qué podemos decir sobre esto. Y en el que podemos decir es tu apreciación íntima sobre el tema, ¿no? El silbato habló su idioma. ¿Qué quiere decir el silbato habló su idioma y el tren partió? ¿No? Con razón el tren pesa demasiado y avanza lento, llevan su pueblo entero como equipaje. Son 3 frases que creo que son fundamentales para retrabajarlas y darles y sentarse a escuchar a los chicos para ver qué les dice o cómo resuena eso en su universo. Y bueno, y esto que hablábamos y que ya veníamos hablando, ¿por qué la gente elige las grandes ciudades para vivir o por qué se van a buscar trabajo fuera del lugar donde les da cobijo muchas veces, ¿no? Y, ¿cuáles son las causas que por ahí los llevan a aventurarse en busca de seguramente un
un pasar mejor. Esto que les conté, que ustedes lo van a poder ver porque el Nico se los va a acercar, obviamente, seguramente lo pueden mejorar, lo pueden destruir y utilizar los cuentos y hacer propuestas nuevas, pero yo lo que me interesa acá es la diferencia, porque esto hasta acá parece una escuela común, más allá que lo retrabajado es por grupos de plurigrado. Pero acá viene la elasticidad. ¿Cómo este itinerario de lengua, este itinerario que tiene un eje en común, que son 3 viajes, el barco pirata, el de Juanito y el de Nicanor cuando deja su pueblo San Pedro, me dice también cosas en sociales, me dice de la ESI, me dice de naturales, me da pie para trabajar en matemática. Esto es una planificación, yo le llamaría casi de círculo completo para la ruralidad, para un plurigrado. Y fíjense cómo fue evolucionando, porque una planificación cuando es abierta y uno permite que el contexto y los saberes previos, interrelaciones se mezclen, muten, da cosas maravillosas. A nosotros esta planificación nos dio pie para presentarnos luego en la Feria de Ciencias con un trabajo que hicimos desde Ciencias Naturales que ahora les cuento. Pasamos entonces a la próxima, Nico. Fíjense, desde la matemática, nosotros comparábamos la numeración y la comparación porque en sociales nosotros después hicimos un mapa de dónde estaban los lugares turísticos en la Argentina que les gustaría conocer y calculábamos distancias e incluso entrábamos en esa página que se llama en internet la Ruta Cero, donde nos dicen los kilómetros exactos por la ruta que teníamos que ir, entonces nosotros la dibujábamos en el mapa y calculábamos cuál estaba más lejos o cuál estaba más cerca de nuestro lugar desde la escuela. Hubo una composición y descomposición de números a partir de esto, a partir de trabajar, aparte manejamos la diferencia que acá no lo puse y lo tengo acá en la planificación, no sé por qué se me pasó en el Power y no lo puse, manejamos con los más chicos todo lo que fue las unidades de medida. Si yo puedo marcar el borde de la mesa, ¿con qué lo marco? Si yo tengo que marcar la distancia que hay desde la escuela hasta la tranquera, ¿con qué la marco? Y si marco la distancia de la escuela a mi casa, ¿con qué lo marco? Entonces ya con eso también estábamos hablando con una temática de un traslado de un pequeño viaje. Y el uso de la moneda nacional, ¿no? Si el viaje me sale tanto y ya había billetes impresos, cuestión de poder pagar porque hay quien vende y dar el vuelto. Y los chicos tenían en la escuela un lugar que le decíamos la casita, que ahí originábamos todos los juegos que seguían después de las clases. Entonces la casita esa vez se convirtió en una agencia de viajes donde las chicas vendían paquetes turísticos y estos iban con la plata y tenían que dar la plata justa y las otras el vuelto y todo lo demás. Bueno, con lo de sociales lo que dije, los medios de transporte fundamentalmente y los lugares turísticos de nuestro país. Y ahí nomás los juntamos con la ESI. A ver, hablemos de nosotros mismos. ¿Hemos viajado? ¿No hemos viajado? Porque muchas veces el viaje se dice es del campo a Villa Mercedes, es un viaje, claro que sí que es un viaje. Entonces, contaban los chicos cuáles son los viajes, los que habían viajado un poco más lejos y tenían fotos, traían fotos para mostrar ellos en el paisaje o con quién habían viajado, y los que no tenían foto pero querían contar y querían que su mamá contara, lo traían grabado, lo mandaban por un mensaje de WhatsApp. Esto tiene la tecnología hoy en el campo que cuenta a favor, ¿no? Y después trabajamos en la escuela, si iniciamos un viaje imaginario, con quién voy y qué voy a hacer, y las cosas que me divierten y las cosas que me aburren. Esto de manejar también la afectividad y decir, mira, esto para mí es divertido, pero esto a mí no me gusta, ¿no? Ayudar a los chicos también a posicionar en eso. Y en este viaje imaginario hacia un mundo mejor, ¿cómo lo construiríamos y con quién iríamos?
Y bueno, y llegamos a ciencias naturales, que les digo que de la nada salió, trabajando con esto, que los pájaros también viajan porque migran, y ahí empezamos a ver que sí, claro que sí, que inician un viaje, que tienen doble nacionalidad, y nos reíamos de eso porque las golondrinas van hasta Estados Unidos y luego vuelven en la temporada, por ejemplo, ¿no? Pero en las lagunas los chicos ven los patos que vienen del sur en su viaje hacia el norte, o los animales que invernan en un viaje hacia el interior de la cueva, decíamos, para pasar su temporada de estar para adentro. Entonces, salió como salen las cosas, como te sorprenden cuando es el maestro el que tiene que aprender, que los chicos decían, yo reconozco dónde se van los animales, y yo sé la señal que dejan en la tierra y las señales que dejan. Entonces dije, a ver, ¿por qué no me muestran? Y salimos a caminar por las cuadras, las calles públicas alrededor de la escuela, buscando esas huellas y buscando esas señales, cosa que fue luego sacadas fotos, aprendimos a tomar muestras. Bueno, hicimos un trabajo muy interesante que lo presentamos en la Feria de Ciencias ese año, esto que incluso participaron los chicos en esto de caminar y buscar huellas y distinguir la de un tero a la de otro pajarito, por ejemplo, o la huella que dejaban los perros con la del puma, porque incluso encontramos huella de puma que la pudimos marcar. Lo hicimos en conjunto con los chicos del secundario, o sea que fue un trabajo sumamente enriquecedor. Esta es la primera planificación de la que les quería contar, la que está escrita, prolijita, y que fue llevada a cabo, parida desde el escritorio hacia la escuela. ¿Tienen alguna pregunta para hacer sobre esto? Las alumnas que quieran preguntarle a Tatá alguna cuestión específica de esta planificación del plurigrado, algún comentario que le genere. Seguimos entonces, Marce, esto digo que por ahí les sirve de modelo, por ahí no, pero me gustaría que quede en manos de las chicas y de los chicos para por si pueden echarle el ojo en algún momento. Y hay una de las planificaciones que a mí más me gusta, más me movilizan y me hacen crecer, me sacan de este analfabetismo que tenemos los docentes que hemos sido formados desde la ciudad para luego ir a trabajar en el campo, y que es la que nace del acontecimiento diario y se mete en la escuela. Hubo un tiempo en que llegó a vivir cerca de la escuela una abuela con su hija y sus nietos, sin trabajo, solamente tenían unos animalitos que cuidaban, y si bien subsistían, ellas necesitaban ese peso que les garantice el azúcar y la hierba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hablando un día en la escuela me dice, porque yo sé esquilar, pero no me dan trabajo por ser mujer. Entonces digo, bueno, no te preocupes, yo voy a ir a hablar con los que tienen oveja, que te paguen a vos en vez de pagar a los que vienen de afuera, y ayudamos todos en esto, a que vos consigas trabajo. Bueno, y ahí empezó la historia de esta abuela y de esta mamá esquiladora, y de la maestra que quiso ser esquiladora. Pobres ovejas me veían a mí y salían espantadas porque le hice unos tijeretazos bárbaros. Y que nos pusimos a ver de qué manera podíamos darle otro
valor porque había mucha gente que decía, mirá, yo no crío estas ovejas, ya no las crío intensivamente, tengo unas poquitas como para consumo, y les salía más barato quemar la lana que guardarla para después venderla a un acopiador. Entonces también nos pusimos a ver de qué manera podíamos darle un valor agregado a esa lana que se nos regalaba. Y aprendimos a hilar lana de oveja. Cuando digo aprendimos a hilar, la escuela estuvo abierta durante los sábados, durante 2 años, para hacer este intercambio de conocimiento. La gente ya sabía hilar, la que no sabía hilar era yo, obviamente. Pero esto se nos metió dentro de la escuela. A ver, esta experiencia que fue hecha desde los grandes, desde la comunidad, con la escuela comprometida, ¿cómo es que se metió dentro de la escuela? Yo les cuento. Justo estábamos hablando con los más chicos sobre la crianza de los animales de granja y nos pusimos a ver cómo había cambiado esto, en que antes Río Quinto, cuando pasaba el tren de pasajeros y tenían pobladores estables ahí, había quinteros, claro, había gente que trabajaba para el ferrocarril y también tenía su quinta, y al tener su quinta había la crianza de estos animales de granja, y estos animales también que tenían, ¿no? La oveja, los chanchos, y que les daba no solamente un sustento, sino también podían vender algunos. Era común ir antes hacia el sur a comprarse un cordero. Y hoy vas hacia el sur y tenés que andar preguntando, che, ¿quién tiene cordero para vender? Y no todo el mundo tiene. Es una práctica que se ha dejado de hacer. Entonces, desde Ciencias Sociales, nosotros nos pusimos a averiguar esto. ¿Cómo nos cambió el paisaje a partir de que el ferrocarril se fue? No se fue, digamos, porque sigue pasando, pero es el de carga. El que se fue el de pasajeros. Entonces, ¿en qué se convirtieron las quintas que ya no están? ¿Y cómo cambió el medio de producción de esa gente, ¿no? Dentro de esto salió una cosa muy interesante, que fue un intercambio de cría de pavos. Entonces, mi abuela, nosotros criamos pavos, sí, nosotros también criamos pavos, y nosotros también, bueno, ya nos pusimos a hablar de la crianza de los pavos con los chicos. Hasta que uno dijo, mi abuela sabe criarlos con granitos de pimienta y les corta la hoja del diente de león. Y con eso los cría. Yo no sabía que era tan difícil criar pavitos chiquitos, que no era fácil criarlos. Yo me creía que se criaban como se corrían los pollitos y parecía que no era así. A partir de ahí también salió otra señora cerca de la Baice que incubaba los huevos de charito en la cama. Aunque le parezca mentira, ¿no? Y después los criaba ella. Vos querías llegar, aplaudía para llegar al rancho, venían los charitos peores que perros bravos a picotearte. Claro, estaban criados extremadamente domésticos. Bueno, y siguiendo. Entonces, tuvimos que hacer un intercambio de cómo se criaban los pavitos chiquitos, porque había muchas familias que se quejaban que la pava ponía y los pavitos se les morían. Entonces hicimos una reunión en la escuela para que esta abuela que lo criaba con esa pimienta y pueda comentarle a las otras mamás y a las otras abuelas para poder incorporar esa dieta. El reconocimiento de las actividades productivas en el medio fue excelente, porque ahí salió también hasta cómo cambiaron el nombre, las estancias y los dueños, ¿no? Producto tanto sufrió el campo desde la aparición de la soja masivamente como el oro blanco. De todo esto, chicos, matemática, obviamente, porque cuando uno maneja un vellón de lana, vos tenés que saber perfectamente cuánto pesa sucio, cuánto pesa limpio y cuál es la pérdida, y cuál es la oveja que más te
tilde, si es la caracú, si es la pampita, si es la criolla, o sea, desde la matemática se hace un análisis de ganancia y pérdida, incluso en las horas que lleva el hilado, el lavado y todo lo demás, los porcentajes en las tintas naturales que se utilizan, que es hermoso porque a los chicos les encanta cuando la matemática cobra cuerpo y vida dentro de lo que es la cotidianidad. Y acá me pasó una cosa muy importante, que fue valorizar la tradición oral, esta narración oral, este aprendizaje oral que pasa de generación en generación. Porque mientras nosotros preparábamos los primeros vellones con los chicos, siempre nos contábamos historias. Y un día se me ocurrió decirle a los chicos que para el otro día tenía importancia de lo que son los relatos en la tradición oral que circundan en las comunidades, ¿verdad? Y cómo ese relato se les transmite a los chicos. ¿Cómo y qué tipo de relato se les transmite y con qué intención? No hay que olvidar, y esto me parece fundamental, que en estas zonas que fueron diezmadas por las conquistas del desierto, tienen una cultura que está invisibilizada, pero la atiendo en el Guadal. Entonces, miren, con esto les quiero decir que los relatos que traen los chicos, uno no los puede desprender del contexto. Y volvemos al mismo punto, uno tiene que ser extremadamente respetuoso de ese contexto. Y muchas veces se trata al relato, a la tradición oral, a la leyenda, como si fuera un análisis desde lo literario y nada más, y no se le estruja lo más importante. Porque hemos caído en la equivocación de hablar del relato como si fuera únicamente una leyenda o un cuentito o un cuento tradicional y nada más. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo de desmenuzar la cosmovisión que hay detrás de ese relato y la similitud con otros relatos. Fíjense, nosotros hicimos una vez una similitud en las mitologías que había en los pueblos originarios de nuestra América con la mitología oriental, por ejemplo. Y después, si pasás con alguna mitología de la zona de Mongolia, podés ver que tenemos cosas completamente similares. O sea, si bien hay una geografía que marca la diferencia, hay cosmovisiones que tienen muchas cosas en común y que juegan un papel determinante a la hora de marcar este relato. Y esto siempre me llamó la atención porque uno de los relatos y vivencias que los chicos eran recurrentes traer a la escuela era la historia de La Llorona. Vieron que La Llorona es dentro de los relatos es casi estrella, porque está casi en todos los pueblos hay una Llorona. Y hay gente que casi que la ve a La Llorona, ¿no? Pero digo, bueno, ya que La Llorona no es la exclusividad nuestra, sino es que ha llegado el relato de La Llorona, digo, ¿con qué intención se cuenta? ¿Y quién lo cuenta? ¿Y desde dónde? ¿Desde qué lugar le resuena para contar este dolor y este miedo y esta angustia que parece compartir La Llorona? ¿Y quién te lo contó? Le digo yo una vez, un chico, me lo contó mi abuela. Ajá. Sí, me lo contó mi abuelita. Después, a la semana, a los 15 días, me pongo a hablar con la abuela descendiente de Ranqueles, había sido muy jovencita, llevado a una estancia para trabajar. En esa
hizo pareja, se casa, puede quedarse en la estancia mientras está embarazada, pero cuando nacen las criaturas, es obligada a llevarla al pueblo, a dejársela a una hermana que las críe porque ella vuelve a la estancia a trabajar. Entonces, este relato está contado desde una madre que no crió sus hijos por una cuestión laboral, cultural, por lo que fuera, y que entregó sus hijos y que le duele, y llora en su relato esta Llorona. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, estos contextos que me parecen historias que hablan de vida, que de sangre latiente, me parece que tenemos que saber aprovecharlos, ¿verdad? Así como la Llorona, la bruja, esta bruja que es tan presente, esta bruja que en la siesta no deja dormir porque carcajea, porque se ríe a las carcajadas con esa risa burlona, pero que tienen que estar bendecidos. Y en esta carrera docente, créanme, que he traído más de una caja de bala a que el padre Gustavo en Villa Mercedes le diera la bendición, porque así se me encomendaba, y hay que ser respetuoso. Así que golpea la puerta de la iglesia, que bendigan la bala para espantar las brujas y volverlas al campo. Digo, estos relatos siempre... quedo a disposición si hay alguna pregunta. Buen día. Gracias, querida Tata. Muchas gracias por estos relatos. Al final se cortó un poquitito, lo último no salió bien el audio, pero bueno, la tecnología que por ahí no nos ayuda, ¿no? Vamos a abrir un breve espacio, nos acompañan, se han podido unir a la clase la profesora de didáctica de ciencias sociales, la profesora de didáctica de las matemáticas, está parte del equipo de ciencias naturales acá también, con mucho gusto, viéndolo. Así que vamos a permitir también que las colegas puedan ayudar a construir este intercambio. Creo que la planificación plurigrado de la cual nos has hablado, nos has bosquejado, nos has experimentado, nos ha colocado en el umbral del desafío de la planificación, ¿no? Porque es plurigrado, porque es educación rural, porque es interdisciplinar, porque es interedades, es decir, hay varios niveles de desafíos en esta secuencia tan bonita, pero tan completa y tan compleja que vos nos has presentado. Así que por ahí las profes de las didácticas, si quieren intercambiar y aportar, pensando que este es un espacio para nuestras alumnas de tercer año del profesorado. No nos olvidemos que estamos enseñando a nuestras alumnas. ¿Alguna Hola, colega? Rosa, hola Rosa. Bueno, finalmente pude acceder con el internet. Estaba con mucho temor porque, bueno, digo, cuando se cortaba, digo, empecé yo a tener problemas con internet. Bueno, buen día. Tata, bueno, me la he cruzado en algunas capacitaciones en contexto de ruralidad, en los postítulos de Nación, así que bueno, un placer siempre escucharla. Y me alegro mucho, digo, en este último tramo que yo puedo entrar
habló prácticamente de las ciencias sociales. Y yo, bueno, soy profesora de ciencias sociales, enamorada de las ciencias sociales, enamorada de la ruralidad y de la mirada que tiene la enseñanza de la ruralidad en el marco de la ciencia social. ¿Sí? Todo esto que comentaba de la lana, que justo en ese momento que me incorporo yo, proponer el trabajo con la cotidianidad, con la realidad social que nos atraviesa permanentemente, y sobre todo acá en este marco espacial que es lo rural, entender y conectarse también con la cultura propia de la comunidad, ¿no? Y estos saberes que son enriquecedores, pero además de eso que nos van transmitiendo, cuando Tatá hablaba hace un ratito de los relatos, pero antes de esto hablaba de esta suerte de técnicas, ¿no? De las personas del campo para trabajar los diferentes contextos de los circuitos productivos. Pensé inmediatamente en el patrimonio, ¿no? En el patrimonio que está muy ligado a las ciencias sociales, al patrimonio cultural, al patrimonio natural, las huellas que vamos dejando como sociedad en el paisaje. Así que bueno, nosotros abordamos en el área de sociales esta mirada de la interdisciplinaridad. Es fabuloso el trabajo que se hace desde el plurigrado. Yo celebro sinceramente estos encuentros porque son enriquecedores. La mirada interdisciplinaria es fundante para entender la ruralidad sobre todo, ¿no? Así que bueno, a disposición de cuando trataba de ir a dar una clase al espacio nuestro de Ciencias Sociales, bienvenido. Yo estoy con Cintia Martínez, otra colega que seguramente suena de algún lado. Sé que son muy amigas, muy grandes amigas, y estamos trabajando también en esto. Hay un espacio que se llama Estudios Regionales, habla justamente de historia, de geografía y de cultura de San Luis. Hace poquito hemos presentado un proyecto, esperemos que pueda darse, de la mirada de la educación ambiental. Hay varios colegas que están acá presentes y que van a ir trabajando también en la participación de estos espacios. Así que bueno, gracias Tatá, gracias compañeros y compañeras, y les dejo la palabra al moderador. Gracias, Rosa. Para nosotros un gusto, porque te estábamos extrañando, que Sociales no estuviera con nosotros en estos encuentros, porque siempre ha salido en las distintas visitas que hemos tenido de las otras directoras de escuelas sociales, así que un gusto que estés participando con nosotros y construyendo este itinerario común. Gracias por tu tiempo, a pesar de internet. ¿Qué va a ser? Las chicas de naturales, de matemática, que quieran hacer algún comentario, algún aporte, cómo han visto ustedes desde su disciplina. Buen día, Laura, ¿cómo están? Sí, estoy... No, la verdad es que si bien la había visto en algunas participaciones, es la primera vez que tengo el placer de escucharla. Y la verdad me declaro ignorante en cuestiones de ruralidad. Nunca he trabajado en la escuela, digamos, ni en una escuela rural. Si bien he trabajado en algunas escuelas en zonas, en pueblitos muy chiquititos, pero nunca en la ruralidad, y creo que escucharla hoy, primero que me dieron ganas de que me cuente los cuentos, y en realidad lo que me llevo, digamos, y como aporte para nuestros estudiantes, creo que Tatá resume en su persona realmente el ser docente. Y es eso que te atraviesa en forma integral, ¿no? O sea, yo la escuchaba cuando ella hablaba de los cuentos y de qué es lo que pasa en la vida de los chicos, y a lo mejor nosotros pensamos que eso solo tiene que pasar en la ruralidad, y admiro impresionantemente el trabajo, pero creo que más allá del trabajo está
esa vocación, ese amor y esa pasión que también, digamos, se ve que le sale por los poros, ¿no? Entonces, creo que como aporte todos tendríamos que aprender y propiciar eso en nuestras clases. Yo soy profe de matemática y a veces hablamos de contextos de la vida real, entonces como estamos con los chicos en las escuelas urbanas, pensamos que la vida real de los chicos es un edificio de 15 pisos y estamos justo ahora donde a lo mejor no hay ninguno. Entonces, muchas veces esto de la vida real, o sea, la escuchaba ella y digo, ¿cuánto nos introducimos nosotros en la vida de nuestros estudiantes? ¿No? O sea, ¿cómo referenciamos por ahí nuestras clases en relación al contexto? Y es como que a lo mejor pareciera más sencillo pensar en el contexto solo si trabajamos en la ruralidad, pero el ejemplo que ella nos trae a mí me remite a pensar en cualquier clase que nosotros estemos, ¿no? Yo creo que mucho de lo logrado y de lo que ella cuenta y remite tiene que ver con la creación del vínculo con los estudiantes y el interesarnos en ir más allá del, digamos, como del formato rígido o estricto que presupone y para mí es lo que tiene que ser el docente, ¿no? O sea, estoy enseñando lengua y resulta que en el medio puedo, digamos, ir haciendo algunas cuestiones transversales con matemática. Yo soy profe de matemática, pero la verdad es que a mí me apasiona, bueno, lo que es la literatura. Siempre le digo a las chicas, realmente lo que ella decía, o sea, a lo mejor como desde un cuento yo puedo trabajar algunos problemas matemáticos o aplicarlos también, no sé, a sociales, o sea, creo que es como pensar en esa cosa del docente integral, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con todo, con el estudio, que nosotros decimos, tan didáctica la matemática, pero vos estudiaste algo en psicología, en didáctica general, esos mismos autores son los que aplicamos acá. Después habrá cosas específicas de cada disciplina que hay que trabajar, etcétera. Pero realmente, bueno, en el ejemplo y lo podemos ver, digamos, en una docente como Tata, pero yo creo que me llevo eso, ¿no? Hay un dicho que dice, uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. Y creo que como reflexión eso, ¿no? O sea, aprender el ser docente, y el ser docente no es solamente saber la suma de fracciones o, no sé, la diferencia entre los vertebrados e invertebrados, sino realmente eso, o sea, cómo podemos, digamos, bueno, reproducir todo lo que podemos en nuestros estudiantes y me llevo eso, o sea, el vínculo con el otro, el que nos interese la persona, digamos, más allá del formato académico, por decirlo de alguna manera. Así que la verdad, un placer. Gracias por estos espacios y también gracias por esta disposición. A las chicas les digo, no siempre se tiene esta posibilidad de contar con un docente que esté en este ejercicio y que tenga esta bondad para poder brindarnos no solamente cómo tenés que hacerlo, sino qué es lo que ha hecho desde la experiencia y desde el amor, evidentemente, con el que ella se ha brindado. Así que muchísimas gracias, bueno, a los profes que siempre abren este espacio y Tata, un placer, ya vamos a hacer algo para que vengas a las clases de didáctica. Yo creo que también, como vos decías, esto también se tiene que enseñar, no sé, la solidaridad, así como se enseña la solidaridad en la escuela, creo que el ser docente también se tiene que enseñar. O sea, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a decir cómo relacionarse desde el vínculo, desde la afectividad, desde lo que te pasa a vos, porque eso puede ser propicio, digamos, para enseñar los contenidos académicos. Pero si estamos alejados de eso, vamos a seguir contando cuántas manchas tiene una jirafa y con eso saco una cuenta de suma que no tiene nada que ver con la vida de los chicos. Así que bueno, nada, un placer realmente. Muchísimas gracias. Bueno, hola Tata. Yo, permiso, Elena, del equipo de Ciencias Naturales, voy a tomar la palabra a saludarla porque la conozco personalmente a Tata y primero que nada manifestarle como siempre mi gran respeto a toda su trayectoria y su experiencia y mi admiración como persona. Que es maravillosa.
Y bueno, agradecerle, igual que todos, esta generosidad que tiene de brindarnos sus conocimientos logrados a través de estos años de experiencia. Y si hay alumnas, alumnos acá presentes en la reunión o tienen la oportunidad de ver esta grabación después, que le presten especial atención, porque hay un montón de cosas para rescatar. Nosotras trabajando en nuestro espacio curricular en Ciencias Naturales, ahí con nuestra didáctica específica, tratando de retomar las ideas previas de los alumnos, y cuando Tatá relata su trabajo de ver qué aportan sus alumnos respecto a ideas disparadoras, es claramente lo que nosotros estamos enseñando, o queremos o intentamos que nuestras alumnas estén aprendiendo a incorporar a su práctica. Y es todo muy rico lo que estás, o lo que nos estás regalando, Tatá, de todo este relato de experiencia. Y bueno, lo que más destaco o lo que más me queda de todo esto que contás es cómo has logrado o cómo lograste integrarte vos como docente a ese ámbito y no ir a imponerte vos, ¿sí? A ir a imponer el saber como la docente, sino que fuiste a integrarte a esa comunidad. Y a través de esa integración y esa igualación con esa gente, pudiste llevar ese conocimiento, ese aporte tuyo a los demás. Creo que es la esencia del docente, que sin duda se traduce en toda la labor que has hecho con toda tu trayectoria. Así que gracias. Eso, nada más. Y bueno, ojalá que todos nuestros alumnos puedan tomar ideas de lo que nos contaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a sociales, a naturales, a matemática, a literatura, por acompañarnos, por seguir construyendo esto en la formación inicial de nuestras alumnas de primaria, tan importante como cada uno de ustedes lo rescata en la formación, ¿no? Estos encuentros están queriendo ser, en realidad, lo más habituales y naturales posible en nuestras clases del profesorado, ya que nuestro objeto es la formación inicial de nuestras alumnas, en este caso de esta materia de tercer año, un año nodal, troncal, de gestión del aprendizaje, de gestión de las secuencias didácticas en las áreas disciplinares básicas del currículum de la escuela primaria. Por eso vamos a seguir insistiendo, así como tuvimos visitas de directoras de escuelas urbanas, hoy tenemos el plurigrado, vamos a tener visita también de otra escuela rural, es decir, hasta que terminemos el cuatrimestre, los coformadores están dando clase. Esa es la idea que hace mucho tiempo Roxana asiente con su cabeza, justamente porque hace 4 años, cuando reunimos por primera vez allá en marzo de hace 4 años a los directores de las escuelas de Justo Darac, y surgió la idea de formar el consejo de coformadores, es esto, es justamente no hablar de escuelas asociadas o de términos que se usan,
Para nosotros, los docentes del sistema educativo son coformadores en el profesorado de la UNDIME. Y eso significa que están en el mismo lugar que nosotros, digo nosotros los que estamos aquí, docentes concursados de planta. Porque su saber es tan o más importante que el que nosotros le brindamos a las alumnas. Y por eso el lugar de los coformadores en nuestras clases, no como casuística, sino como experiencia, como saber, como práctica y como modelo de vida también de la docencia. Porque como les dije al principio, si bien Tata es una joven jubilada, es una gran docente experimentada, con mucha trayectoria, que sin duda que cuando ella humildemente nos marca su ejemplo de secuencia, lo que está mostrando es su transitar por el aula de la ruralidad. Y esto, permítanme decir, no tiene precio ni valor alguno. No está escrito en ningún manual de enseñanza de la didáctica. Esta es la vida de las prácticas del aula en la escuela rural. Y es emocionante que nuestras alumnas puedan escuchar a ellos que son los protagonistas, a ellos que son los actores del sistema educativo primordialmente. Así que bueno, querida Tata, el gracias es muy pequeño. Vos sabés que el corazón de este profesorado siempre ha estado y va a seguir estando abierto para vos y para todos tus colegas. Y nos gustaría que para cerrar, así como vos abriste, seas vos quien cierre con alguna reflexión o pensamiento para nuestras alumnas como experiencia de vida. Mirá, primero agradecerles porque ustedes son muy cariñosos y bondadosos en todo lo que dicen. Marcelo, que me mandaste el mensaje, si quería participar en esto, me emocioné profundamente porque me di cuenta que hace más de un año que no doy clase y no saben cómo extraño. Si bien he colaborado, me filmo videos y los mando, pero no era lo mismo estar, aunque sea desde la virtualidad, interactuando con otros y hablando lo que uno lo lleva en el alma, que es la educación, ¿no? Entonces, pero che, hasta me daba la sensación que me tenía que poner el guardapolvo blanco, me había realmente emocionado y le decía a mi compañera, a mi esposa, vos sabés, Cris, que hace más de un año que no doy clase. Entonces era una contentura bárbara, no te puedo explicar yo lo que esto significa para mí. ¿Y por qué me significa esto? Una vez leí yo a don Polo Godoy Rojo que decía que hay lugares donde la patria no alcanza y las escuelas se tienen que convertir en ese lugar donde la patria abarque a todos de alguna manera. Y eso yo lo creo profundamente. No es un eslogan para mí. Yo tengo la camiseta puesta de la educación pública y con la idea clara que a través de la educación se forman revoluciones. Y yo lo creo. Y bueno, nada, eso. La ruralidad permitió que yo me alfabetizara de una humanidad que no hubiera sido posible si no hubiera caído casi sin querer al campo. Y estoy acariciada con el paisaje, con la gente, con la historia, y estoy comprometida con eso. Y bueno, y eso es lo que he llegado a ser ahora de jubilada, una docente que no se despega de mí, de mi ser, porque esto es lo que soy. Y bueno, nada, agradecerles que me hayan escuchado y estar a disposición siempre para lo que se necesite. ¿Hay alguna alumna que quiera saludar especialmente, que quiera dejar su impresión, que se atreva, una palabra? Ahí la veo a Luciana que aparece en cámara.
¿Alguna compañera le quiere? Están un poco tímidas hoy las niñas. Tata. Ahí está Vivi. Adelante, Vivi. Bueno, yo tengo el gusto de conocerla, Tata, porque cuando ella daba clases en la escuela, queda muy cerquita del campo de mis abuelos, así que, bueno, era muy frecuente estar en sus clases, así que la verdad que doy fe de todo lo que da y la verdad que es una genia. Ojalá que podamos traerla algún día para que nos dé y nos hable de su forma de enseñanza, que es muy enriquecedora. Con los abuelos de la Vivi tengo un profundo cariño, respeto y los mejores de los recuerdos. Doña Arminda me ayudó a armar la primera cooperadora de la escuela y era una gran lectora, ¿sabes vos? Y cuando una vez cosechamos mucha sandía y la vinimos a hacer trueque la ciudad, sandía por libro, y así armamos la primera biblioteca en la escuela. Entonces, no todo eran textos escolares, por ahí me daban novelas, y doña Arminda era una gran lectora, entonces yo los sábados, cuando iba a limpiar, porque de lunes a viernes por ahí terminaba muy cansada y después, digo, pues limpio, y después tenía que volver el sábado a ir a limpiar, porque no iba a empezar el lunes con esa mugre, y me iba a aprovechar a repartir libros en la gente y siempre empezaba por doña Arminda. Hasta que después me di cuenta que tenía que ser la última, porque yo ahí me quedaba a tomar mate y a charlar y después no me iba más. La cuestión es que siempre, doña Arminda tenía segundo grado, segundo grado hecho, no saben la letra y cómo leía, y era muy ávida en esto de la lectura, entonces me decía, che, Chinita, traemos una historia de amor, entonces yo buscaba porque a ella le gustaban las historias de amor, pero con algún hecho histórico tenía que tener en el medio, y bueno, entonces yo les elegía los libros y se los llevaba, y ella le exigía a don Fernández, a su marido, que también leyera, y el viejo no quería leer, no había manera de hacerlo leer. Bueno, nada, y así les puedo decir un montón de cosas. Por eso nuestra biblioteca en la escuela le pusimos el nombre de doña Arminda Navarro, la abuelita de la Vivi. Gracias por este testimonio, qué bonito, me parece que es el mejor broche de... anécdotas que no sé si las podrías contar ahora, pero de mi abuelo, estaría bueno, Tata, que cuentes alguna que se pueda contar. Oh. Por favor, Tata. Algunos no, tengo un montón de tu abuelo que se pueden contar. Hicimos la inauguración de la escuela. Una cosa nos pasó, esas cosas pasan en el Río Quinto nomás. Cuando se inauguró la escuela, porque era una escuela rancho, la inauguración se demoró un poquito porque Ana María Ibrahim, que era la ministra en ese momento, estaba llegando al peaje cuando se tuvo que volver a San Luis a hacer unas firmas y después venir para el campo. Y eso ocasionó que el cura de Dará se enojara y se nos fue sin bendecir la escuela. Y me decía don Fernández, vos no te preocupes, que yo después he hecho un caso limpio, te lo traigo para que eche el agua bendita. Porque llegamos a la inauguración y el cura no estaba. Pero bueno, en esa oportunidad, don Fernández y doña Arminda encarparon el andén del ferrocarril y ahí hicimos la fiesta de la inauguración. El tío Ale, tu tío, tan generoso como siempre, trajo unos amigos que cantaban, así que era con orquesta y todo, una inauguración que empezó a las 9 de la mañana y terminó como a las 4 de la mañana, así que imagínense. Se había armado el bailongo, Bien popular, no. Qué bonito. Qué bonita experiencia. Un tiro largo. Bueno, querida Laguna, querida amiga, querida Tatá, muchas gracias por este precioso encuentro
todos estos materiales ya están en el aula de formación de práctica 3. Esta clase está siendo grabada, así que una vez que se baje y que se descuelgue, la ponemos a disposición del aula y, como siempre, la compartimos con todas las colegas de las didácticas, porque la verdad que uno cuando revisa cosas, luego utiliza para su materia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todas, a seguirse cuidando mucho, y nos estamos viendo. Gracias. Puede dejar de grabar, profe. Gracias. Chau, gracias, nos vemos.